Hola familia, Dios me los bendiga, bendiciones mis hermanos. Realmente la misericordia de Dios sigue inundando nuestras vidas, amén, porque Dios es maravilloso. Gracias a Dios porque nos da siempre esa dicha de ser bendecido todos los días a través de su palabra, amén. Porque la palabra de Dios nos va vivificando, nos va edificando y nos va transformando de gloria en gloria para su honra y su majestad. Amén. Hermanos, hoy quería compartirles esta porción de la palabra donde nos habla Dios, donde nos habla la palabra de Dios en el libro de San Mateo. Habla sobre la parábola del sembrador. Jesús siempre nos hablaba a través de las parábolas para que nosotros, como hijos de Dios, tengamos esa dicha de buscarle y conocer más de Él. A veces nosotros, en nuestra condición de no entendidos, tenemos que buscar a Dios y al Espíritu Santo para que pidamos a Dios que nos ayude a poder entender y comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Y solamente van a ser aquellos que necesitan ser instruidos para poder ser edificados por medio de ella. Y la noción es que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscarle todos los días para poder entender y comprender más de ella. Amén. Y al final de cuentas tenemos que dar esos frutos que Dios quiere que demos para que la palabra de Dios sea siempre vivificada en nuestras vidas. Amén. Así que voy a comenzar con esta oración, mis hermanos, y vamos a estar en continuo llevando esta palabra porque realmente es menester y es necesario que nosotros vayamos conociendo más de Dios. Amén. Padre Santo, Padre de toda la gloria, te alabo y te bendigo, mi Dios, y glorifico tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu santa y bendita palabra que tú nos das, Señor, que es la que nos enseña, mi Dios, y la que redarguye, Señor, nuestras vidas, Padre Santo, para poder buscarte cada día más, Señor. Sabemos, Padre Santo, que por medio de las pruebas, Señor, vamos a ser probados, Señor. Pero gracias a tu palabra, Señor, es la que nos va a ayudar, mi Dios, a seguir confiando y esperando en ti, Señor. Gracias, Señor, te doy por la palabra, mi Dios, y te pido, mi Dios, por la vida de mis hermanos, por aquellos que van a escuchar estas palabras, Señor, para que tú, mi Dios, los ayudes, mi Dios, y les des entendimiento de ella para poder seguir, mi Dios. Porque sabemos, Padre Santo, que los tiempos cada día van a ser más malos, Señor, pero necesitamos ser afirmados por tu palabra, mi Dios. Porque tú lo dices, mi Dios, en tu palabra, mi Dios, que sin ti nada podemos hacer. Así que te doy la honra y la gloria, mi Dios. Bendícenos esta tarde, Señor, este día. Y gracias, Señor, te damos por todo, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a comenzar, mi Dios. Vamos a comenzar, mis hermanos, con esta palabra de Dios que está en el libro de Mateo 13. Es una parábola del sembrador. Vamos a ir discerniendo este mensaje, amén. La parábola del sembrador. El libro de Mateo 13, del 1 al 9, ¿ok? Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en él la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les hablaba muchas cosas por parábolas, diciéndole, he aquí el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y pues no tenía raíces, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ok. Dios nos está diciendo que el sembrador es Jesús, es Dios. Y lo que está sembrando en nuestras vidas, la semilla, es la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios tiene que caer en una tierra. Bueno, estamos hablando ahorita de la semilla. La semilla tiene que caer en una buena tierra para que crezca y dé buen fruto. ¿Ok? Entonces, si la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios, tiene que caer en un buen corazón donde va a recibir esa palabra. Amén. Recordemos muy bien que vamos a ir por partes, son 3 partes, ¿ok? Dice aquí: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. ¿Ok? Ese es un punto donde a veces nosotros no le ponemos interés, así de sencillo, no le ponemos interés en querer escuchar la palabra de Dios. A veces nosotros nos dan el mensaje o nos hablan de Dios, pero no lo tomamos en serio o nos da igual. No tenemos intención de poner atención a la palabra. Quizá nosotros escuchamos para no ofender a la persona o simplemente nada más a veces por tradición, porque muchos podemos estar en una iglesia donde realmente así como entramos, así salimos. Entonces, no hay realmente ¿cómo le diría yo? Un compromiso para poder escuchar la palabra, ¿ok? Ahora, dice la segunda, dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíces y se quemó. ¿Okay? Ese es otro punto donde nosotros queremos o tenemos la intención de buscar de Dios, pero sale a razón de lo mismo. A lo mejor esa semilla brota en su corazón, pero como no le da continuidad a la palabra de Dios, a lo mejor ahorita fue un domingo y a lo mejor el otro domingo ya no fue por X motivo, lo que sea, no le da seguimiento a la palabra de Dios. Entonces, realmente no hay una noción de que la palabra crezca así, porque usted realmente tiene que tener un corazón abierto, un corazón sediento de la palabra de Dios para que Dios haga función de esa palabra en su corazón. Y si no sale de nosotros a hacerlo, pues realmente la palabra de Dios la va a animar en hoy o mañana y de ahí decae. O sea, pero si usted le da seguimiento a la palabra de Dios, lo va a lograr. O sea, va a poder, esa semilla va a poder crecer como Dios quiere que crezca. Pero recuerde, todo depende de nosotros, del interés que nosotros le pongamos a la palabra de Dios. Ahora la 3 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cuál a 100, cuál a 60 y a cuál a 30 por uno. O sea, lo que nos está diciendo es que vamos a tener buenos resultados si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios. Dios siempre nos habla a través de parábolas para que nosotros no entendamos, tengamos la noción de quererle entender más. Y cuando tú tienes esa noción, cuando usted tiene esa noción de poder querer entender a Dios, usted lo va a buscar de todo corazón. Y cuando usted le busque a Dios de todo corazón, Dios le va a revelar. Dice la palabra de Dios que el que busca encuentra, amén. Que el que toque se le abrirá. Así que depende de nosotros si nosotros perseveramos en conocer a Dios, ¿ok? Realmente todo depende de nosotros, hermanos. Si nosotros tenemos la necesidad, ya le vamos a poner así necesidad, porque realmente nadie busca a Dios por amor, sino por necesidad.
Y cuando nosotros buscamos a Dios por necesidad, Dios empieza a revelarnos y nos empieza a hablar y nos empieza a decir en su palabra que Él nos ama, que Él entregó su vida por nosotros, que nosotros ya estábamos predestinados a ser sus hijos, que Él tenía el propósito de hacer una nación santa, pero realmente nosotros nos hemos perdido porque nos hemos desviado realmente de lo que era el designio de lo que Dios tenía en su mente, en su corazón. Pero Dios vino a salvar lo que se había perdido, amén, y esto depende de nosotros. Quiero leer esta porción de la palabra de Dios. Mire, en Romanos 9, vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 9, y quiero que ustedes pongan atención a esta palabra, porque realmente Dios tiene siempre palabras para nosotros, amén. Romanos 9, 16. Mire lo que nos dice. Realmente cuando usted va a la iglesia porque dice usted el domingo, bueno, tengo que ir a la iglesia, pero realmente si va a ir por tradición, porque los domingos tiene que ir, o será que realmente va a ir porque quiere conocer a Dios, porque necesita de Dios. Mire, en Romanos 9, 16, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrarte en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Wow. A veces nosotros mismos vamos a ser utilizados por Dios para que otros le conozcan, ¿ok? Pero nosotros tenemos que estar siempre enfocados en que nuestra salvación es lo primordial. Siempre nosotros tenemos que buscar de Dios para que Él vaya transformando nuestras vidas. Como le digo, no es fácil los caminos de Dios, no son fáciles. Pero dice la palabra de Dios que si Jesús pudo, nosotros también vamos a poder. Y tenemos que confiar en Dios. A pesar de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, Dios nos va a ir levantando. Recuerde muy bien que vamos a ser probados, vamos a tener pruebas, circunstancias. Y cuando usted se vea en esa situación, dele gracias a Dios porque Dios lo está probando. Dios lo está probando en esa circunstancia. Y a veces nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos bien o estamos mal. Entonces Dios siempre nos va a hablar a través de las parábolas. Y tenemos que entender su palabra, ¿ok? Así que siempre Dios nos da un mensaje para que nosotros podamos entender. Y Dios siempre nos va a llevar de gloria en gloria, ¿ok? El otro versículo de la Biblia que le quiero mostrar, ese es el Salmo 51, 17. Este mensaje, Dios nos va a hablar también y nos va a revelar algo bien hermoso, ¿ok? Salmo 51, 17. Si usted tiene una Biblia, ábrala y léala para que usted también vaya. Esta Biblia es la Reina Valera antigua, ¿ok? Si usted la ve ahí, bueno, está al revés, ¿o no? Reina Valera, ¿ok? Ok, vamos a leer esa porción de la palabra. Salmo 51, 17. ¿Ok? Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no desprecia, oh Dios. Ahí es el punto esencial donde Dios, la misericordia de Dios viene a morar en nosotros, porque nosotros tenemos intención de buscar de Dios. Y si usted lo busca con un corazón constricto y humillado, Dios lo va a engrandecer, porque Dios quiere o anhela que usted le conozca.
pero va a ser, depende de nosotros mismos si nosotros queremos buscar de Dios. A veces en nuestras iglesias vamos como le digo, vamos con una tradición de ir a la iglesia nada más, pero no vamos con la noción de escuchar su palabra. Y cuando usted escucha su palabra, ya se le quedó en su mente y en su corazón, y empieza como a reflexionar en ese versículo, en la palabra que usted escuchó, y va a empezar a ponerla en práctica. Y tiene usted que poner, yo aprendí del amor, de la misericordia. Si Jesús lo hizo conmigo, yo también lo voy a hacer. Así me hagan lo que me hagan, yo tengo que hacerlo. Y siempre Dios nos enseña eso, que tenemos que ser como Jesús, ser santos porque yo soy santo, dice así la palabra. Así que Dios siempre nos va a mostrar, hermano, que cuando usted sea un hijo de Dios, un elegido de Dios, usted va a caminar en los caminos de Dios, ¿ok? Y pase lo que pase, mis hermanos, tenemos que ser probados. Esa es la única manera que nosotros vamos a salir victoriosos en una guerra. Tenemos que depender de Dios, tenemos que confiar en Dios, tenemos que tener fe en Dios para que Dios haga esas maravillas que tiene para nosotros. Pero otra cosa es muy, muy, muy esencial y un punto principal, mis hermanos, es que para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, tenemos que agradar su corazón. ¿Cómo es que vamos a agradar su corazón? Es siendo obediente a su palabra, siempre caminando en su camino y haciendo su voluntad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿ok? Realmente nosotros no podemos ser bendecidos si nosotros no le agradamos a Dios. Eso es algo que yo lo pongo como, por decir un ejemplo, como sus hijos. Si sus hijos no se portan bien, usted no le va a dar un regalo, ¿verdad? O sea, es lo mismo. Dios siempre nos enseña que todos los sacrificios que nosotros hagamos para poder conocer de Dios, Dios siempre nos va a dar la recompensa. Y realmente es como un pago a ese sacrificio. ¿Ok? Y yo sé que Dios nunca nos deja, nunca nos abandona. Siempre Dios nos da la salida para poder ver su gloria, para poder manifestar ese gran poderío que es de nuestro Dios. Amén. Así que, mis hermanos, que la palabra de Dios caiga en su corazón, que la palabra de Dios caiga en su mente y examínela y póngala en práctica. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser personas no olvidadizas, ¿ok? Tenemos que ser hacedores de la palabra, porque realmente si nosotros vamos a la iglesia y escuchamos la palabra y saliendo de la iglesia pues no la ponemos en práctica, pues de nada sirvió, ¿ok? Así que yo los invito a que pongamos en práctica la palabra, el mensaje, y vamos a ir creciendo. Y siempre ore y pídele a Dios. Pídale a Dios que le dé revelación, que le enseñe qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Y Dios lo va a ir enalteciendo de gloria en gloria. Simplemente confíe plenamente en Dios y sé que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Esperamos que sigamos adelante siempre compartiendo el mensaje, y un mensaje que nos va a vivificar cada día en el Espíritu. Porque dice la palabra de Dios que Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. Y cuando usted le pide a Dios de corazón y le busca de corazón, Dios va a voltear la cara y lo va a mirar y lo va a abrazar y le va a decir: entra, hijo mío, porque te amo. Es lo que nos va a decir el Señor. Pero seamos honestos, seamos sinceros con el amor de Dios, ¿ok? Aprendamos siempre de lo que Jesús hizo. Jesús lo dejó todo por amor a su Padre. Jesús no le importaba nada de las cosas del mundo, sino era la voluntad de Dios, era la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a seguir adelante. Esperemos que este sábado sea de mucha bendición, porque realmente Dios me está enseñando, me está mostrando esas parábolas que tenemos que aprender, ¿ok? Seamos siempre cautelosos con la mente para poder entender lo que Dios quiere y así poder crecer en el Espíritu.
porque Dios quiere que crezcamos en sabiduría y entendimiento. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga. Que tengan una excelente tarde. Y seguimos adelante siempre siendo bendecidos por su hermosa palabra. Amén. Bendiciones.